haciendo a Airbnb, que es esta modalidad para alquilar departamentos en todo el mundo, y parece que presenta ciertas irregularidades que ante la crisis hace que los competidores, bueno, pongan el dedo ahí y digan, ellos están ganando más y tienen menos condiciones, ¿no es cierto, Ani? Pagar impuestos es completamente, ¿no? Claudio te miraba pensando que le iba a reclamar algo a él, que le iba a hacer un reclamo, pero en realidad es un reclamo de la Cámara Hotelera, porque lo que dicen es que justamente las plataformas digitales que revolucionaron la forma de viajar, Argentina es es el segundo país de Latinoamérica que ofrece más hospedaje de esta forma digital. ¿Qué son las plataformas digitales? Por ejemplo, Airbnb, que es una de las páginas más conocidas donde, por ejemplo, a vos te sobra una habitación en tu casa y decís, bueno, la quiero alquilar y así de esta forma tener un ingreso extra. O lo que haces justamente es cuando decís, bueno, me voy de viaje y la verdad un hotel me sale carísimo, voy y alquilo una habitación en tal lado y comparto el baño. Bueno, esto se está utilizando muchísimo, de hecho en Buenos Aires ya se ofrecen 500.000 de camas y es por eso que la Cámara Hotelera lo que reclama es que ellos no están pagando impuestos. Dice, esto es trabajo en negro al final y a nosotros con esta crisis nos bajaron las ventas. Entonces necesitamos que esto se regularice. Es un reclamo que le hacen directamente al gobierno, que ya se ha llevado a cabo en otros países. En distintos países tienen distintas formas de regularlo. Por ejemplo, en Nueva York no se puede alquilar más de 30 días seguidos. Es decir, si vos te vas de vacaciones o querés alquilar, no sé, por 30 días seguidos, al día número 31 te tenés que ir sí o sí. O, por ejemplo, en otras ciudades lo que dicen es que si vos ofreces tu habitación por una crisis, porque este tipo de empleo informal, digámosle, se usa mucho en países que están en crisis, vos querés ofrecer tu habitación, no la podés ofrecer más de 60 días a lo largo del año. Lo cierto es que todos sabemos que esto revolucionó el mundo digital, revolucionó la forma de viajar y este es el reclamo que están realizando hoy hacia el gobierno y bueno, esto genera su polémica, cada uno hay voces a favor y voces en contra. No sé cuál es la opinión justamente de ustedes, de Claudio o Agos, si les parece un reclamo válido, si tiene que ver, o sea, si estas empresas realmente tienen que pagar impuestos, como sabemos que en nuestro país comenzó a suceder, por ejemplo, con Spotify, con Netflix, que aumentaron sus impuestos y por eso también eso nos sale más caro hoy a quienes los contratamos. Esto vendría a ser lo mismo. Quizás si Airbnb, por ejemplo, paga impuestos en nuestro país, ya hospedarse en una casa de alguien que la ofrece por internet sería mucho más caro, casi como un hotel. Ahora, en el caso de Airbnb, ¿paga impuestos en otras partes del mundo? Lo que ellos afirman en Argentina justamente es que quien, por ejemplo, ofrece la casa, lo que hace es pagar el impuesto a las ganancias. No un impuesto como tal de decir, bueno, pago un impuesto porque ofrezco un hotel. Claro. Pero sí, si yo, por ejemplo, estoy ganando más por ofrecer una habitación en mi casa, lo que tengo que hacer es pagar un impuesto a las ganancias. Obviamente que no es plata en negro que te entra a tu cuenta. Claro, es el impuesto que puso el gobierno en el año pasado, si mal no recuerdo. Y que muchas de las personas que hacían operaciones por Airbnb, bueno, se quejaban porque su ganancia se veía bastante disminuida. Pero digo, en realidad es otra modalidad. Y justamente parte del fuerte de lo que hacen es que como es una plataforma sí, pero en definitiva alguien termina ganando dinero y nadie está tributando por esto. Sí, están tributando. Es lo que pasa con Uber también. Es lo que pasa con todas las plataformas nuevas. Con las plataformas de... Entonces entras como en una competencia desleal con eso. Eso es lo que ellos, un hospedaje, denuncian. Un hostel o lo más barato, cercano a, bueno, hoy en día en Airbnb tenés residencias también muy caras, digamos, podés alquilar. Pero si no estás en competencia desleal con respecto a otros que brindan un mismo servicio, pero sin embargo como están en otro sector tradicional tienen que pagar impuestos de esa forma. Se afecta el bolsillo de quien es el consumidor, por cierto, pero si no, el que está ejerciendo del otro lado de la misma actividad está pagando impuestos, mientras que de este lado no. Ese es justamente su argumento. Ellos dicen, nosotros pagamos 43% de nuestras ganancias, se nos van en impuestos, y lo otro es una competencia desleal. Ellos dicen, la verdad es que no nos metemos contra la persona que necesita un ingreso extra y alquila una habitación. Sí nos metemos contra, hay por ejemplo edificios, dicen, en la ciudad de Buenos Aires, que justamente se utilizan todo como alquiler, y detrás de eso hay empresas.
Ahí es donde está el reclamo puntual de ellos, pero yo lo que se está debatiendo justamente es esto, que si por ahí se toma una norma de otro país, como por ejemplo les decía recién, es decir, que un ciudadano normal puede ofrecer una habitación, pero con un máximo de días, no sé, 20, 30 días, 60 días por año, quizás ahí se... Acá en Argentina no hay nada regulado. Exacto, eso es lo que se está reclamando. Piden que exista una regulación de esto, se lo exigen a la AFIP, bueno, y también al gobierno. Está regulado en cuanto a que pagan ganancias, claro, que antes no pagaban. Hay una regulación. Es parecido ¿Pagan también ingresos brutos, por ejemplo? a lo que pasa, no sé, la verdad que desconozco, a lo que pasa con la venta online. Claro. Digo, los famosos showrooms que se establecen y que venden por internet y demás, y que tienen un espacio físico, pero que dista bastante de lo que puede ser un local a la calle, ¿no? Y por lo tanto también pagan otros impuestos. Exacto, o sea, esto aplica, es un debate por eso que implica que es para toda la sociedad, porque aplica para todas estas nuevas modalidades de trabajo que están surgiendo por internet, esta venta online, las formas de delivery, un montón, y entonces este es un debate que se tiene que llevar a cabo en la sociedad, que se está dando en las redes sociales. Sí, en la forma de delivery, Ani, déjame agregarte algo, Sí. es en realidad para mí es precarización del trabajo, porque digo, los chicos, al menos los que yo veo de gran parte de las compañías que se establecieron acá, no tienen protección. De hecho, hay un pedido por parte de la justicia al gobierno para que justamente establezca algunos requisitos. Por ejemplo, que la mochila que lleven no la lleven en la espalda, sino que tiene que ir apoyada en la bicicleta o en la moto. Digo, todas protecciones que debieran tener los chicos. Laboral, sí, ahí hay una Bueno, precarización acá lo que te importante, podrían ¿no? decir justamente desde la Asociación de Hoteleros es que ellos dicen, cuando uno ofrece su habitación, ellos tampoco están ofreciendo un seguro, es decir, un seguro de incendios, puede pasar cualquier cosa, que sería, digamos, un reclamo que va por la misma vía a lo que vos explicás, es inseguro y yo no me puedo hacer cargo de alguien y la empresa no se hace cargo de alguien que hospede. Claro. Cuando yo hospedo a alguien X y no tengo un seguro, no sé, por incendio o por cualquier cosa que pueda pasarle a esa persona en mi casa. Claro. Sí, Así quizás que si este es es un una debate. persona, hay que diferenciar también lo que es una gran empresa que se dedican a alquilar departamentos o viviendas por ese sistema, a aquella persona, como decíamos recién, que tiene una habitación que le sobra en su casa y la pone en alquiler. Claro. Que tiene que tener en ese caso un seguro contra incendio, la vivienda en general, donde él vive y donde alquila, y sin lugar a dudas tiene que tener un incendio, un seguro contra incendio, porque si no estamos también allí en una competencia desleal y no cumpliendo con normas de seguridad, en donde tiene que estar quien alquila eso, tiene que tener una cobertura con respecto a eso, ¿no? Ahora, mundialmente, Ani, también hay esta resistencia, como vimos también en el caso de las aplicaciones para el transporte de pasajeros, que en algunos países pasa lo mismo que pasa acá en la Argentina, que destrozan los autos, en muchos casos creyendo que son vehículos que utilizan esta modalidad y en realidad no, es una persona que justo está llevando un familiar atrás y demás. Pero digo, ¿hay esta resistencia para con Airbnb? Lo que pasa es que son países que, por ejemplo, tienen que estar en crisis para que se ofrezca y se popularice tanto. Es decir, si bien es como que ya está de moda, podemos decirle, ir a hospedarse a un departamento de este tipo o a una habitación, la verdad es que la gran oferta surge en los países que están en crisis, en los países donde se necesita un segundo ingreso. Porque muchas veces, como hablábamos recién de los deliveries o de esta forma de transportarse, esto funciona como segundo trabajo. Es decir, el que ofrece tiene un trabajo estable, digamos, pero con su sueldo no le alcanza y por eso necesita, no sé, ofrecer su habitación o hacer un segundo empleo. Entonces, lo que se ha llevado a cabo en otros países es esta norma que yo te decía, que ante la crítica tenemos esto de que, por ejemplo, en Nueva York yo no puedo ofrecer más de 30 días por año mi segunda habitación. Y con eso ya está regulado y la verdad es que tampoco es lo que les ocurre a las cadenas hoteleras en Nueva York, es que no pierden tampoco sus ingresos por la falta de turismo o porque la gente no tiene el dinero y prefiere